Yanchu, más rápido, más rápido. Si sigues de lento, te reporto con logística. Haré que no cenes esta noche. Sí, ya casi termino de mover todo. Esta gente del equipo de combate se aprovechan de sus poderes para hacer lo que quieran. Hasta me puso a limpiar su cuarto. Solo se la pasa molestando a los de logística. ¿Qué es esto? ¡Ah, puerco degenerado! Sea que te dio permiso de esculcar mis cosas. ¡Qué asco das! No se cayó solito. Aparte, tú me pediste que limpiara. ¡Qué coraje me da! ¿Por qué soy el único sin poderes? ¡Qué injusto es esto! ¡Ya de perdido! Voluntad fuerte del anfitrión detectada. Iniciando ahora para usted. Sistema de galán irresistible. No manches, de verdad tengo un sistema. 接连入入自动杜绝，附近可攻略女神。女神龙子烟，绑定成功。Estatura 168, peso 47 kilogramos. Edad 19 años. Rasgos arrogante y masoquista. Nivel de afecto -5. Por cada 20 puntos de afecto recibirás monedas al azar. Al llegar a 95, la diosa será tuya. Long Ziyan, con que así eres en realidad. Después de todo lo que me hiciste pasar, ahora verás cómo me voy a divertir contigo. ¿Quién lo diría? La diosa fría del escuadrón esconde este tipo de juguetitos. Inútil sin poderes. ¿Me estás amenazando? Si no fuera por el aviso del sistema, de verdad me habrías intimidado. Te lo advierto, no te acerques. Ni pienses en amenazarme si te acercas. Te golpeo. Hazlo si te atreves. Vas a portarte bien. O ya sabes de qué soy capaz. ¿Tú? ¿Qué rayos quieres? ¿Quieres usar esto para chantajearme? ¿Para que te obedezca en todo? ¡No te pases de la raya! Bien dicho, a partir de ahora serás mi mascota. ¿Te quedó claro? Es tan malo que me encanta. No puede darse cuenta. ¡Tú eres un inútil! ¡Deja de alucinar! Long Ziyan, ¿qué importa tu poder? Te tengo en la palma de mi mano, perrita. Arrodíllate de una vez. Solo esta vez. Lo de antes queda olvidado. Jaja, olvídalo, ya no quiero ver. Dale tiempo al tiempo, Long Ziyan. Lo bueno apenas viene. ¿Cómo te atreves a humillarme? ¡S.I.U.P.! Un grito más y te pego. Felicidades, subiste 20 puntos de afecto. Recompensa 10,000 monedas de oro al azar. ¡Rápido! ¡Abre la tienda para que vea! Su poderes de hielo y fuego 50,000. Mi camión del apocalipsis 150. Huevo de dragón 5 millones. Chale, no me alcanza para nada. Perdón, no noté que fueras tan pobre. Compensación. Descuento por tiempo limitado. Si no quieres darme nada, no lo hagas. ¿Para qué me das algo roto? Esta armadura tiene armas de alta tecnología. Solo tiene algunos daños, pero evolucionará con tu nivel. Pero yo quería superpoderes, todos se burlan porque no tengo poderes. ¿No sabes que el pobre muta y el rico usa tecnología? Es una armadura con potencial infinito. Mientras le metas más monedas, dominar el mundo no será problema. Neta, es la vida que siempre soñé. A conquistar con todo. A mejorar la armadura con la diosa. Pero tengo una pequeña petición. ¿Puedo pagar en abonos? Y el descuento termina en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, ya! ¡La compro! Tu compra exitosa. Tu armadura nano ha llegado. Parece que seré un asesino de mucho ataque y poca vida. ¿Qué es esto? ¿A poco este bueno para nada despertó un poder? Tal vez me equivoqué, solo son unos juguetitos raros, jaja. ¿Cómo va a despertar él? Ziyan, ¿ya arreglaste el cuarto? El evaluador nos mandó a limpiar monstruos. ¿Qué hace este bueno para nada aquí? ¿Quién te dio el valor de entrar así? Así es, hermana Ziyan. ¿Quieres que lo echemos de aquí? Chin,
No pueden enterarse de esto de lo que acaba de pasar. Haz tú, bueno para nada. Ten más cuidado para la próxima. ¿Me oíste? Disfruta tu prepotencia mientras puedas. En cuanto suba de nivel, veremos quién humilla a quién. Ya, primero vamos por los monstruos. ¿Qué pasó? La señorita Long está defendiendo a Yang Yu. No, de seguro me lo imaginé. Dijeron algo de limpiar monstruos. Justo necesito experiencia para subir de nivel. Sí. Cuenten conmigo. Yo también voy. Parece que alguien me tiró de a loco. Huésped, no se preocupe. Aunque la nanoarmadura esté dañada, vencer a 10 dungeons es pan comido. No quiero revelarme tan pronto. Además, hay formas más divertidas de jugar. ¿Qué quiere Yanju? ¿Me está amenazando? ¿En serio? ¡Basta! ¿Hasta cuándo van a pelear? Justo nos falta un ayudante. Yanju, ven con nosotros. Long Ziyan realmente está defendiendo a Yang Yu. ¡Maldita sea! ¿Qué rayos pasó entre ellos dos en la... La misión es limpiar los monstruos del perímetro de la fortaleza. El equipo Lobo Gris ya hizo la limpieza. Los monstruos restantes no superan el nivel 10. Es perfecto para que los novatos practiquen. Tienen un límite de 24 horas. Cada monstruo cazado suma un punto de evaluación. Por favor, tómenlo en serio. Puntos de evaluación, ya veo. Recuerdo que el equipo de combate son como pasantes. Parece que necesitan 60 puntos de evaluación para entrar al equipo de la... Es el famoso equipo Lobo Gris de Rangot. Hay que echarle muchas ganas. Tal vez nos elijan al terminar la misión. Sí, ya casi tienes 70 puntos de evaluación. El equipo Lobo Gris seguro te elige a ti. No es para tanto. Ziyan es la que es una crack, como es un genio y una superestrella. Puede elegir el equipo que ella quiera. Vaya, así que me es muy fuerte. Nada mal, nada mal. ¿Qué me ves? Yang Yu, escúchame bien. Ahorita que vayamos a limpiar monstruos, tú te quedas aquí parado. ¿Te quedó claro? Exacto, no creas que no me doy cuenta. Solo quieres venir para subir de nivel gratis. Eres un bueno para nada y un flojo. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? A ver quién mata más monstruos. El que pierda deberá cumplir cualquier deseo del otro y le dirá papá al ganador por siempre. ¿Le entras? ¿Qué estás diciendo? Bueno para nada. ¿Acaso escuché bien? Comes la comida de puercos de logística diario. Se te secó el cerebro. Una apuesta, le entro. Lo que sea que pidas. Yo también apuesto. Ja, por haberme molestado antes. Y por proponer esta apuesta estúpida que vas a perder. No me culpes por no tener piedad. Oh, el perrito empezó a morder. ¡Qué interesante! Pues, órale, no se van a echar para atrás luego, ¿verdad? Es un chiste, te lo aseguro. Hay muchos testigos aquí. Si pierdes, no podrás negarlo. Mañana a esta misma hora. Espero que sepas perder. Esos dos son unos idiotas. No me importan, pero tú eres mi mascota. Te daré el castigo más severo. No sé de dónde sacas tanta confianza. Inútil que ni poderes tiene. Bien, ya presumí de más. Sistema, no me vayas a fallar. ¡Nada mal! Me siento lleno de energía. Empezaré matando a los pequeños. Primero debo acostumbrarme a este cuerpo. Felicidades, usuario, subiste al nivel 1. Ya, la integridad de la armadura subió 1 punto. Ahora está al 11%. ¡Qué fácil! Parece que hay que subirles el nivel a estos cerdos. Instructor Fan, venga a ver esto rápido. ¿Qué pasa? ¿Hirieron a alguien del equipo de combate otra vez? Alguien acabó con los cerdos demoníacos en menos de media hora. Fueron 160 incluyendo a varios monstruos de élite. ¿Qué? ¿Él solo lo logró? ¿Quién es? Dame su información ahora mismo. Yang Yu, nivel 0 equipo de logística. Imposible, este chavo oculta su talento. Tal vez despertó una habilidad clase S. Incluso si un equipo clase D fuera con todos sus miembros, tardaría medio día en eliminarlos. Sí, a mí también me cuesta creerlo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Transfiérelo de inmediato, clasifícalo como supernova. Este chavo se quiere esconder, pero no voy a dejar que se esconda. Ponlo por delante de Long Ziyan.
Falta una semana para el torneo. Voy a lucir a Jiangyu como mi espada. Cambiaré nuestra racha de derrotas. ¿Oh? ¿Qué onda? Siento un escalofrío en la espalda. Ni modo, veamos qué ganamos. Esos cerdos sueltan muchas cosas, pero ya tengo mi armadura. No necesito esto. Analiza si el material puede mejorar la nanoarmadura. ¡No manches! ¿Se puede mejorar? ¡Qué chido! ¡Qué chido! Análisis terminado, pura chatarra. Sugiero que el usuario lo tire ya para no ensuciar la nanoarmadura. Ya pues, ¿hay más buenas noticias? El usuario llegó al nivel 10, iniciando primera evolución de nanoarmadura. ¿Eh? Estos monstruos sí que están difíciles. Me tomó una eternidad matar a 14, pero al fin llegué al nivel 8. Sí, es cierto. Yo también subí al nivel 7. Maté a 11. Ziyang, ¿tú en qué nivel estás? Nivel 12, maté a 35 monstruos. ¡Nivel 12! Ziyang, subiste 5 niveles. Seguro tu habilidad ya evolucionó. Así es, ahora soy mensajera de escarcha. Mi poder se fortaleció aún más. Lie, adivina cuántos mató Yangzhou. Yo digo que seguro mató 0. Jajaja, es un bueno para nada sin poderes. Ya sé cómo me lo voy a fregar. No sé de dónde sacó valor para apostar. Cree que por mi secreto puede chantajearme. Yangzhou, al rato te haré mi perro. ¡Ziyang, tú! ¡Atrás de ti! Por fin logramos entrar. Humanos, fuera. ¡Centro de mando! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Nos topamos con un troll nivel 15! ¿Qué? Ubiquen de inmediato a los equipos cerca de Hangyong. Manden refuerzos. No da tiempo. El equipo Lobo Gris tardaría 20 minutos. No estarás pensando. Es un nivel 15. Y los troles siempre andan en manada. Solo queda fugársela. Que él los distraiga primero. Hangyong, huyan hacia el oeste ahora. Mandaré a una superestrella de clase S para apoyarte. ¿Entendido? ¿Una superestrella de clase S? ¡Bien! ¡Eso es genial! Oye, esto no parece haber cambiado. ¿De qué sirve evolucionar así? ¡No manches! ¡Oh! Este es un ataque a distancia potente. Eisa, un golpe y quedarás lleno de moretones. Error, quedarás hecho pedacitos. El cañón de palma lanza láseres explosivos e imparables. Cada uso consume 10% de integridad. O sea que solo puedo disparar 2. ¿No va? Jiangyu, ¿me escuchas? ¡Ay! ¿Quién es usted? Soy Fang Zheng, instructor de la fortaleza. Fangzhou, no hay tiempo para explicar. Hacia el este de tu posición, el escuadrón de combate de Long Ziyang pende de un hilo. Necesitamos el apoyo de la superestrella con habilidad clase S. ¿Poder clases? Yo, no, mi perrito está en peligro. Yangzhou, ¿qué haces aquí? ¡Qué cosas tan raras! ¡Quítate! ¡No estorbes! ¿Esperen que estoy viendo visiones? Yangzhou, ¿cómo subiste al nivel 10? ¿Y eso qué? Sigue siendo un inútil sin poderes. Ya no puedo, no aguanto más. ¿Voy a morir aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Corre! No es momento de bromas. Quizá llegue la supernova clase S al rescate. Descuida, él ya llegó. ¡Ya valió! ¡No hay escapatoria! ¡Esta vez sí vamos a morir! ¡Mamá, quiero ir a casa! Débiles hormigas. ¡Muéranse todos! Aviso al usuario. El cañón de palma devastador hará trizas a los troles. Claro que lo sé. Veamos de qué eres capaz. ¿No existe la posibilidad de que yo sea esa supernova clase S? Así que, perrito rebelde, ¿estás listo para tu castigo? ¿Cómo diablos lo lograste? ¿Acaso este tipo se estaba haciendo el tonto? ¿Se está burlando de mí? Vaya que tiene sus trucos.
Felicidades, usuario. El afecto subió 40 puntos. Recompensa 200.000 monedas de oro al azar. Saldo actual 200.000. Ya basta, no me molestes. Aquí el jefe tiene asuntos serios. No preguntes tanto. ¿Listos para volver y ser castigados? ¡Imposible! ¡No eres una supernova clase S! ¡Ni siquiera mostraste tus poderes! Tal vez esos troles eran muy débiles. Su nivel está inflado. Oh, dile, ¿es así como dices? Este tipo malvado quiere burlarse de mí otra vez. ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi Ziyan? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿De verdad eres esa supernova clase S? Por cierto, seguro maté más monstruos que tú. Mi puntaje debe ser mayor a 100. Déjame pensar qué castigo les daré a ti y a Lie. Oh, Chille, Lie, ¿qué les parece a ustedes dos comer desnudos por la fortaleza? Yo no lo creo. ¿Qué? Qianqiu sacó más de 300 puntos. ¿Cómo es posible? No, hermano Yu, piedad. Los grandes no se fijan en los errores de los pequeños. La vida da muchas vueltas. Todo cambia en un segundo. No menosprecies a los jóvenes. Vámonos de regreso. Ya no puedo esperar más. Eres un malvado. No me voy a rendir ante ti. Miren todos, parece que Han Jong y Lie perdieron una apuesta. ¡Qué jefe es tan fregón! Salga pronto para que lo venere. Así es, por fin el equipo de logística se desquitó. ¡Ja, ja! ¡Qué padre se siente! Al menos estos dos saben perder. Está bien, no me burlaré de ellos la próxima. Pero los perritos rebeldes no se escapan tan fácil. Yo también sé perder, pero te lo advierto. Qianqiu, ni se te ocurra pasarte de listo. No querrás que me ponga esto, ¿verdad? Adivinaste, pero no hay premio. Eres un pervertido sin vergüenza. ¡Date la vuelta! No puedo creer que me hagas usar algo tan vergonzoso. No, tengo que hallar la forma de rebelarme. No dejaré que me siga manipulando. No sabía que Long Ziyan se viera tan bien de sirvienta. Dada la situación, le recomiendo al usuario un aceite divino secreto hecho de docenas de monstruos de energía pura. Con esto llegará hasta las nubes. ¡Lárgate de aquí! Todavía no llegamos a ese punto. Soy un hombre despierto. Tengo 200.000 en la mano. Sistema, recomiéndame armaduras de nanotecnología. ¿No hay algo más barato? Cuesta millones así de fácil. ¿Cómo voy a comprar eso? ¿Ya entiende el poder de la armadura, usuario? De hecho, hay una segunda opción. Comprar en habilidades y la armadura se fusiona automáticamente. Ya veo cómo está la onda. No hace falta dividir la inversión. Concentrar el poder es lo mejor. Me quedo con este. Guardaré 50.000 de reserva. Se burlaron de mí por años. Por fin tengo una habilidad SSS. Felicidades, usuario. Compra y fusión de la armadura Cronos exitosa. Activa la habilidad para controlar el tiempo. Consume un punto de integridad por segundo. Aviso, al ser una habilidad fusionada con la nanoarmadura, no aparece... ¡Esta habilidad está increíble! Soy el dios que controla el tiempo. Pero solo son 25... ¡Qianqiu, ni se te ocurra moverte! De plano no me queda esta ropa. Mejor cámbiame el cababa. Ya veo, entonces ven para acá. Eso te pasa por no hacer caso. Te voy a hacer sufrir de lo lindo. Qianqiu, sal de una vez, maldito. ¡Chin! Que no me vea nadie. Es la voz de Han Qianting, el hermano de Han Jong. Ay, miren, qué truco sucio usó este debilucho para ganarle a mi hermano. Esta puerta cuesta 100.000. ¿Cómo piensas pagármela? Ja, veo que ya te sientes muy gallito. ¿Ya olvidaste cuando te golpeaban como a un perro? Con este poder ya no soy ningún dejado. Ándale, pégame ahora. Me tiro al suelo y denuncio a la fortaleza. Atrévete a ponerme una mano encima. Aunque tu padre, el diputado Han, sea muy poderoso. La ley de la fortaleza te protege un rato, pero no para toda la vida. De verdad no sé cómo Long Ziyan se fijó en un cobarde como tú. Lárgate de aquí de ahora en adelante. Ella es mi mujer. ¿De quién dijiste que soy mujer? Pensaba aguantarme un poco, pero este tipo es insoportable. Ziyan, ¿qué haces aquí? No quise decir eso. Déjame explicarte. ¡Cállate! ¡Te lo advierto! ¡Lárgate en cuanto me veas! ¡Me das asco! Está bien, chingada madre. Si tienes huevos, ven conmigo al ring de vida o muerte. No te escondas como una... Tú mismo lo dijiste. En el ring, la fortaleza no interviene en vida o muerte. Te devolveré cada humillación que me hiciste pasar. Hagan sus apuestas. Jiang Yu de logística contra el veterano de la fortaleza, Han Qianting. Ni lo duden, Jiang Yu está muerto. Le voy a Han Qianting. ¿Cómo llegaron Qianqiu y Han Qianting a esto?
¿De veras no pudo aguantarse tantito? Oigan, bola de inútiles. Fíjense bien en lo que sigue, lo que pasa al retar a alguien con poderes. Yang Yu, hoy te voy a sacar hasta la mierda y luego te voy a hundir en ella para que nunca vuelvas a dar la cara en la fortaleza. Así que ese era tu plan. Si quieres comer eso, solo dilo. Inútil, estás muerto. Matón temporal, inicia. Gracias a basuras como ustedes, me obsesioné con hacerme fuerte. ¿Por qué los que tienen poderes son superiores y los que no vivimos como cerdos y perros? A todos ustedes los voy a... bajar de su trono. No inventes, noqueó a Anqiantin de un puñetazo. ¡Qué orgullo para nuestro equipo de los... ¡Jiangzhou! ¡Jiangzhou! Oh. Si hace unos días ni tenía poderes. ¿Cómo es que me foró tanto? Y además, ¡qué guapo es! Oigan, parece que Han Qianting no murió. Todavía respira. No puedo creer que Yang Yu no lo mató. Le perdonó la vida a propósito. Interesante. Que venga a verme. Yang Yu, quiero preguntarte algo. ¿Por qué no le diste el golpe final? Pues no quiero ser como Han Qianting. Y porque me preocupa su padre, el consejero Han Li. Apenas soy nivel 15. Para vengarme no hay prisa. Míralo, tan despreocupado. Y yo que creía que era confiable. 列位宿主自动速学附近可攻略女神，女神公岩绑定成功。身高170，体重48千克，年龄20岁，特征成熟的女孩，不为人知，喜欢端正的君子。目前好感度负4。¿Otra vez me traen una belleza? Momento, ¿por qué me mira así? Ah, prefiere a los caballeros. Por mejorar mi armadura, aguantaré. Bien, tiene agallas. Me gusta. Yo me encargo de Anli. Gongjiang, dale los documentos de Supernova. Piénsalo bien antes de firmar. Esto no es un juego. No hay nada que pensar. Mi deber es salvar al mundo. Soy un hombre muy responsable. Que crees mucho frente a mí. Ya tendré tiempo de domarte. Y... Bien dicho, Yang Yu. ¿Sabes por qué aprobé especialmente tu ingreso a Supernova? Esos monstruos durmientes del sur irán directo a la fortaleza Nangyang. No podemos contra esos monstruos así. Miles de personas perderán su hogar. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nos queda? Máximo un mes antes de que despierten. Entonces será el caos total. Tranquilos, aquí estamos nosotros, ándale. Ponte las pilas y hazte cargo. Pero la fortaleza debe prepararse, faltan muchísimos suministros. Sobre todo faltan medicinas, cambiaremos oro con Fengdu. Esta vez quiero que vayas a escoltar por un plazo de 3 días. Ten mucho cuidado, por favor. Miles de pacientes esperan la medicina. Le aseguro que cumpliré la misión, no le fallaré. Y oculta tu identidad de Supernova para que luego los dejes fríos y les calles la boca a esos genios flojos. Está bien. Siento que me metí en un lío. Erling Swear, subjefa del equipo Hunter, una supernova con poderes increíbles. Ahí el perrito también está. Yang Yu, debiste aguantarte ayer. Ahora el instructor Fang te castigó. Te lo mereces. No es gran cosa, solo una escolta, por cierto. No reveles mi identidad supernova. Así que tú también vas a escoltar. No estoy de acuerdo. Eres ese Yang Yu sin poderes. Supe que ayer noqueaste a Han Qianting. ¿Qué clase de truco sucio usaste? Ay, quién sabe. ¿A poco lo drogaste? ¿O pagaste para que fingiera? ¡Qué presumido! Ziyan se le pega a este bueno para nada. ¿Por qué? Esta vieja está loca. Y empezó a atacar de la nada. 现为宿主自动速学附近可攻略女神。 Diosa Link Swear vinculada con éxito, altura 170 y 272 centímetros, peso 49 kilogramos, 20 años, odia a los hombres. ¡Con razón! No, espera, oigan. ¿Cómo conquisto a alguien que odia a los hombres?
Alguien como tú no entrará al equipo, ya lárgate de una vez. Si ya oíste, pues vete. ¿Ok? Esperas el banderazo. Se entiende que odies a los hombres, pero viéndote así, escuincle te gusta Long Ziyan, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer si no me voy? Oye, ¿qué vas a hacer? No soy tuya, cállate. ¡Ay! Tienes que despertar, no dejes que te controle así, aunque... ¡Qué mandones! ¿De veras que busca la muerte usó unos cuantos truquitos? ¿Crees que eres muy picudo por traer gente? ¿Nos vamos a dar un tiro? ¿Qué tal si subimos la apuesta? Si pierdo me voy, si gano. Te arrodillas y me pides perdón. Liang Yu a fuerza quiere lucirse. Un Ten es famoso por su mal genio, lo va a matar a golpes. Si pierdes, te vas gateando de aquí. No quiero volver a verte nunca. Tú también, atácame de una vez. No nos hagan perder el tiempo. ¡No manches! Verlo es otra cosa. Es algo increíble. ¿En cuántos te puedes dividir máximo? Pues unos 80 o 90. Ya veo. ¿Y comparten lo que sienten? ¿Cómo lo supo? ¿Y eso qué tiene? ¿Preguntas demasiado? ¿Tienes miedo? ¡Rápido! ¡Cómprame el aceite milagroso! Anfitrión, sí o no. Solo bromeaba. Ciérralo ya. ¿Qué tanto estás dudando? No me digas que te arrepentiste. Nivel 15 contra 2 de clase A. Es una completa locura. Ya ríndete de una vez. No pasa nada. Vengan juntos. Por más que sepa pelear, Yang Yu no podrá con ambos. ¡Qué idiota tan presumido! Por cierto, al rato me echas porras, ¿eh? ¿Y yo por qué? No creas que me tendrás así siempre. ¿A que no me lo dices otra vez? Sigue fanfarroneando en este estado. ¿Qué esperan? ¡Ataquen ya! ¿Qué están esperando? Haré que te arrepientas de esto. ¡Qué idiota que no conoce sus límites! Matón temporal, actívate. Debo admitir que esto sirve mucho. En vez de ganar puntos contigo, mejor te doy tu merecido primero. Pero me da igual si eres hombre o mujer. ¿No me falló la vista? ¿Cómo ganó Yang Yu tan rápido? ¿No que no tenía poderes? No me echaste porras, así que hoy te castigaré, Confani. Tú estás haciendo trampa. ¿Cuándo acepté? ¡Ni lo pienses! Link Swear, ¿ya te rindes? ¡Maldito infeliz sinvergüenza! ¿Qué truco sucio usaste? Ese nivel de ataques verbales para mí son puros cumplidos. Ya el que pierde paga. No hace falta que te arrodilles. Primero cumplamos. Súbanse, vámonos. No hagan esperar a los demás. ¡Yang Yu! Resultaste ser un Don Juan. ¿Qué? ¿A poco también te gusta que te peguen? Papá, no es justo. No lo acepto. Bueno, jefe, ya casi termino por acá. Jefe, qué bien informado está. Esta chamba es de las grandes. Por favor, no. Tengo esposa e hijos. Oiga, jefe, las dos bellezas de la caravana de Yang Yu, Long Ziyan y Link Swear se las da. Bien, haz bien el trabajo. No hables tanto. Descuide, la bomba está lista. Yang Yu no tiene escapatoria. Hermano Yang, ¿qué te parece esta casota? Dormirás de lujo esta noche. Gracias, hermano. Para eso están los comas. Ya dejamos a un quietecito. Ya es tarde a descansar. Mañana hay que seguir camino. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué le diste la mano a Link Swear? ¿A poco tienes algo con ella? Tú, estás celosa. No pasa nada con Link Swear. Solo la ayudé a levantarse. ¿Entonces no olvidas algo? ¿Y cómo castigarme? Es cierto, olvidé las cobejas. Guau, no me importa. ¿Cómo voy a estar celosa? Esa tipa ni al caso. Ni tiene pecho, ni piernas. Maldito Yang Yu. ¿Y te atreves a decir que nada? Si hasta vino a buscarte. Tú y yo. Aquí me quedo esta noche. Menos mal que lo seguí. Yang Yu anda de mañoso. Ningún hombre vale la pena. Sí. No traje tienda, aquí me quedo.
Pues a ver, ¿qué traen ustedes? Sí. ¿Escucharon ese ruido? Yang-Yu, no cambies el tema. Te lo advierto. Hoy no vas a... Nadie vendrá a salvarlos ahora. ¡A darle, muchachos! Nos atacan. Seguro vienen por el oro. Vienen a robarnos. Oh. ¡Ay! Murió mucha gente. No hay señal. Trae un bloqueador de señal. Ay, vinieron bien preparados. Yo me encargo. Ustedes limpien el lugar. Voy contigo. No me esperen. Se escapó. Ellos cuidarán bien el convoy. Lo voy a seguir. Ya corriste suficiente. 5 contra 1 y muy gallitos. Cualquiera diría que tienes una habilidad de nivel SS. Muchachos, mátenlo. Corten su cabeza para la basílica del jefe. Pues le atinaste. Tu premio es la muerte. Matón temporal activado. Si pudiera, no querría matar a nadie. Pero estos tipos son peligrosos. Matón temporal desactivado. ¡Eso! ¡No mames! ¡Eres tú! ¿Y mis compañeros? Yo pregunto, tú respondes. ¿Quién los mandó? ¿Quién es el jefe? ¿Crees que me voy a rajar? Ni muerto te lo diré. ¡Qué rudo! Nivel de usuario 20. La nanoarmadura inicia su segunda evolución. Combate cuerpo a cuerpo al max. Ahora predice ataques de forma inteligente. Ofrece la mejor opción al usuario. Ya veo. Si lo combino con matón temporal, sería 1 más 1 igual a 100. Sí, el convoy corre peligro. Caímos en la trampa. Nos alejaron. Long Ziyang, Link Swear, todos desaparecieron. ¿Será que? Sea quien sea, lárguense de aquí ahora mismo. Hermano Yu, no sirvo para nada. Fui un cobarde y me escondí. Se llevaron a la subcapitana y a Long Ziyang. Esos enmascarados son muy fuertes. El oro sigue aquí. Venían por la gente. Ya no seas tan nena. Sé un hombre. Reacciona. Yo, ¿qué debo hacer? No hay señal. No puedo pedir refuerzos. Yo las buscaré. Tú sigue con la misión. Llévate el oro primero. ¿Cómo podrías tú solo? Esos enmascarados son de terror. Ya no lo dudes. Esto no es solo oro. También son medicinas. Son las vidas de muchos. No podemos arriesgarnos. Yo me encargo del resto. Vete. Viene más gente. Yang-Yu, de ahora en adelante, eres mi padre. No inventes, ¿tú mataste al segundo? Resultó ser un usuario espacial. Su nivel es altísimo. ¿Dónde están las 2 mujeres? Las maté. Gritaron horrible antes de morir. ¿Eres idiota o qué? ¿Para qué llevárselas si iban a matarlas? Tengo un poco de cerebro. Vayan tras ese auto. Advertencia, se detectó una gran disparidad de niveles. Sugerencia, huya con todas sus fuerzas. Si huyo, Long Ziyang y Link Swear estarán en grave peligro. Además, ¿qué pasará con la fortaleza? Esta vez me la juego toda. Entendido, usuario. Nadie se mueve. El que cruce esta línea, mataré a cada uno que se atreva. ¡Suéltame, asesino! ¿Qué diablos quieres hacer? Tú. ¿Quién eres en realidad? Cállate, si el jefe no hubiera hablado, ya los habría matado. Es un sádico sanguinario. No podemos caer en sus manos. Si no, será nuestro fin. Pero el sello bloquea mis poderes. Y él es demasiado fuerte. ¿Podremos escapar? No, debo intentarlo como sea. ¡Carajo! ¿Ahora qué quieres? ¡Ay! ¡Me duele mucho! Creo que me rompí un hueso. No hay tiempo para descansar. Vámonos de aquí rápido. Aún nos queda una esperanza. ¡Hay monstruos atrás! Tranquila, solo son debiluchos.
Resiste, hermanita Silla. Seguro que escaparemos. Sí. Mi bella señora. Cuarto hermano, vamos. Pero estos monstruos son de nivel alto. Esperen, no peleamos sin estar preparados. Yang Yu es el objetivo principal. Ustedes vigilen aquí. Iré a ver al tercer hermano. Luego pensaremos qué hacer juntos. Advertencia, advertencia. Integridad menor al res 3%. Esta batalla me dejó fundido. Lograste matar a casi todos mis hermanos. Está bien, me rindo. ¡Wafu! ¿Quieres huir? ¿Te quieres suicidar? ¿Acaso todos son iguales? Si ya lo sabes, no pierdas tiempo. Tengo la boca sellada. No diré ni una palabra. ¡Ja! ¡Qué tipo tan rudo! Confirmar compra. Aceite sagrado de miel. Compra completada. Saldo restante 40,800. Con que la boca sellada, ¿eh? Espero que no ruegues después. ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Tú, ni te me acerques! ¿Quién te mandó? ¿Quiénes son ustedes? Somos bandidos. El jefe es Uge. Hay otro jefe arriba. Él es quien manda todo. ¿A dónde llevaron a esas mujeres? El cuarto las llevó a la fortaleza Nangyang. Entonces, su jefe está en nuestra fortaleza. ¿Y quién es tu jefe? Ni idea, es muy misterioso. Es todo lo que sé. En serio, jefe. Ya no pido nada más. Solo máteme de una vez. Con felicidades, obtuvo con éxito la habilidad salto espacial clases. ¿Qué? ¿Así que matar da una probabilidad de obtener habilidades? La respuesta correcta. El salto llega hasta 1 kilómetro. Puede ir a donde quiera. ¡Genial! Maté a mucha escoria para apenas subir 6 niveles. Por fin algo bueno para mí. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a matar a mi tercer hermano? ¿Eres el cuarto? ¿Vienes solo? ¿Y eso qué? Conmigo te basta y sobra. ¿Qué vas a morir? Sistema confirma compra de aceite divino. Están allá abajo. Ya dije todo lo que sabía. Ya mataste a mi hermano. Acaba conmigo de una vez. Úsalo para distraer a los duendes. Iré abajo por Long Zilliang. ¿Para qué nos trajeron estos duendes? ¡Toma! Parece que es para ser las esposas del rey duende. ¡Guácala! ¿Qué porquería nos dieron? Zilliang, siento el cuerpo muy caliente. ¡Chin! ¿Qué rayos nos dieron de beber estos monstruos? Porque siento que también tengo calor. Esta vez de verdad es el fin. ¡Maldición! ¿Por qué estoy pensando en ese idiota? ¿Vendrá a salvarme como la última vez? ¿Qué es lo que quieren? ¡Lárguense de aquí! ¡Maldita sea! ¿Cómo terminó todo así? Sea quien sea. Yang Yu. ¿Quién anda ahí? Yang Yu, ¿qué haces aquí? No puedo creer que seas tú. Hola, ¿me extrañaste? Luego nos ponemos al día. Tenemos que... Oh. Yang Yu, ¿de verdad viniste? Todo bien, ya estoy aquí. Ya, vámonos de aquí. Espera un momento. Creo que no puedo caminar.
¿Qué te pasa? Link Shuer, ¿qué estás haciendo? ¡Aguántate! ¡Resiste! Sistema, ¿el salto espacial puede llevar gente? Sin problema, haga contacto físico. Espera, sujeta fuerte mi mano, no me sueltes. Sistema, ¿qué está pasando? No puedo usar mis poderes. El territorio gnomo tiene un bloqueador. Zona prohibida, ningún poder funciona. Ya varió, se entra pero no se sale. Entrar a la fuerza no funcionará. La armadura solo está al 10%. Y hay miles de gnomos aquí. Hay que usar la cabeza. Quítales la ropa ahora mismo. ¿Qué? Este insignificante territorio no tiene ni un solo edificio. Está muy despejado. Es la única forma. Tranquila, los gnomos son... No inventes, qué idea tan pésima. ¿Cómo va a funcionar eso? Quieta, viene un gnomo hacia acá. Contraseña. Una flor de pera sobre la begonia. No puedo creer que Yang Yu hable gnomo. Sigue caminando, casi salimos. Espera un momento. Yo no me siento muy bien. Ni modo, toca pelear. Ya no puedo fingir más. ¡Corran por su vida! Son puros duendes. No podemos salir. Denme aunque sea un poco de actividad. 恭喜宿主升至27级，战甲可用完整度11%。 Llegaron justo a tiempo. Esperen un momento, tápense los oídos. Todo se acabó, ya no hay esperanza. ¿Será esa técnica? Link Shuer, abajo. Debe ser tu última carta. 2, 3, 4. Te los echaste a todos. Ya no te quedan fuerzas, puedo buscar más secuaces. Pero lo prometido es deuda, Yang Yu. Vine a matarte. El nivel del usuario subió a 32. Armadura nano inicia tercera evolución. La armadura ya tiene defensa, ya no es tan frágil como antes. ¡Qué bien! Con un farol podremos salir. No teman, síganme y saldremos. Yang Yu se ve tan confiable, quisiera abrazarlo para siempre. Qué raro, estoy mareada. ¿Por qué ya no me cae mal? Bichos. Ya valió. ¿Con qué peleo a ley 6% de integridad? Ante tal situación, sugiero comprar un objeto potente al subir 50 puntos de afecto. Ganó 350.000 monedas al azar. Casi se me olvida eso. ¡Cómpralo ya! Compra exitosa. Saldo 180 y 1, Ustedes dos, tápense los oídos, agáchense detrás de mí. Tras sufrir tanto, me toca divertirme un poco. Inhibidor destruido. Ya pueden volar con poderes. ¡Qué potente está esto! Casi arrasa con todo el lugar. Gatling del apocalipsis permanente por solo 2 millones, échele ganas, usuario. Mejor véndeme a mí. Por fin terminó, sujétense de mi mano, vámonos. No han dicho ni pío desde hace rato. ¿Estarán asustadas? No sé por qué. Me siento lleno de energía. Yang Yu, te ves guapísimo. ¿Qué traen ustedes? Nada, solo queremos comerte. No, soy un caballero. Pues oigan, pero no aquí. Soy escolta de la fortaleza Nangyang. El equipo sufrió un accidente en camino que la fortaleza Fengdu mande apoyo ya. Nangyang. Traen oro, ¿verdad? ¿Vienes tú solo? ¿Cómo te atreves a fingir ser de Nangyang? Vengan, aprehéndanlo ahora mismo. ¿Qué significa esto? ¿De qué estás hablando? Tengo los documentos para probarlo. No soy un impostor. Ese oro que tanto nos costó traer.
Si yo digo que eres falso y punto. ¿Entendido? Menos mal que los noqueé, si no, mi honra se habría perdido. No pensé que fueras tan precavido. Tú eres Guge, ¿verdad? Ajá, ¿acaso me descubriste? Ni siquiera lo hiciste. Jamás me aprovecho de los indefensos. Quiero sumisión por voluntad propia. Ni siquiera pudiste hacerlo 2 veces antes de morir, qué lástima. ¿Qué clase de poder es este? No me puedo mover para nada. ¿Acaso es telequinesis? ¡Qué presión tan aterradora! Cuando te observé por mucho tiempo, ya te acabaste todos tus trucos. Espera, honraré a mis hermanos y luego te mato. Aunque no nos conocíamos bien, pero miren bien. Ya los he vengado. ¡Muere! ¿A dónde se fue? Usando salto espacial. Integridad restante al 5%. Menos mal que habla mucho. Si no, no habríamos escapado. ¿Quién rayos mandó a esta gente? Robar la mina, secuestrar gente, matarme en Nanjiang. ¿Será la familia Han? No creo que sean tan atrevidos. Refinamiento exitoso del núcleo del Rey Duende tiene propiedades para reparar el núcleo de defensa. Aumenta el umbral de integridad un 30%. Misión activada. Trinidad. Se detectaron otros 2 reyes demonios similares. Al completar la misión, el usuario podrá restaurar el núcleo. Aumenta el umbral de integridad un 100%. Esta es una mejora épica. La próxima vez no tendré que huir de Guge. Se recomienda la habilidad Sed de Sangre. El sistema puede convertirla en pasiva. Cada ataque absorbe 1% de integridad. ¡A comprar! Tras tanto esfuerzo ya me toca disfrutar un poco. Compra exitosa, fusión exitosa, saldo 30 y 1,700. Jejeje, Jiangsu. Jiangsu huele riquísimo. Y no. ¿Qué diablos les pasa? Parece que las drogaron. El portador debe usar su cuerpo para liberarla, si no, será muy grave. No me jodan. ¿A qué están jugando? ¡Quítate de aquí! El amo es mío. Cálmense un poco, no se dan ante el deseo. ¡Ay! Hermanita Ziyan, tú también hueles rico, no me digas que... ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no! ¡Ya valió! ¡Todo es un caos! Pero no importa, controlando el cuerpo basta. ¿Vienes de la aldea de la hoja? ¡Ay! ¡No! ¡Es mi primera vez! ¡Sigo siendo virgen! Me llamo Yang Jiu. Antes era de logística en el fuerte Nanjiang. Obtuve un sistema así y empecé mi camino al éxito total. Pero siempre fui un tipo tranquilo. Nunca le hice daño a nadie en el camino. ¿Pero quién diría que yo, un joven tan inocente, casi termino siendo profanado por ti? Lo de anoche, hagamos como que no pasó. ¡Ay! Link Swear, ¿qué fue lo que hiciste? Menos mal que me resistí con todo, si no, mi pureza se habría perdido. Mira, hasta activaste mi protección de habilidad y ahora es una estatua de hielo. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? Link Swear, ¿en qué problemón te metiste? No puedes admitirlo, oye. Jiangsu tiene muy buen cuerpo. Ay, ni que hubiera salido perdiendo. Me choca ver esa cara tuya. El afecto subió 20 puntos. Felicidades. Obtuvo 50,000 monedas de oro. Si no fuera por total, es tu culpa. Qué mentiroso me resultaste. Pero con todo lo que pasó, mejor contacto al instructor Fang. No sé si Hunter llegó a salvo. ¿Qué onda con que no diga nada? ¿A poco cree que estoy haciendo un berrinche? Jote, los hombres no sirven para nada. ¿Dices que Hunter desapareció? Pero el GPS sigue en Fengdu. Tal vez robaron la mina de oro. Haré que Gongya nos lleve a reclamarlo. Es mi culpa por no manejarlo bien. Instructor Fang, no se preocupe, yo le recuperaré esa mina. Liang Yu, lo has hecho muy bien. Nadie esperaba este accidente. El fuerte investigará ese ataque. ¿Hay heridos por allá? Pues sí, algo así. Hay que llevar a Long Ziyan a la fortaleza de urgencia. ¿Quién me puede decir qué diablos pasó? Yang Yu, el instructor Fang confió en ti para la escolta. Y ahora con tantas jaladas, ¿no piensas dar ni una explicación? ¿Qué? ¿Quieres que te cuente lo de anoche? ¿Es mi culpa que nos emboscaran?
Pues claro que es tu culpa. Un inútil sin poderes como tú sobrevivió. Seguro esos tipos no eran tan fuertes. Capitán, sí vino. Con que él es el capitán del equipo Lobo Gris. No parece la gran cosa. Solo docenas de tipos y un jefe nivel 50. ¿Cómo pudiste sobrevivir a eso? Dices puras jaladas sin pensar. No sé cómo el instructor Fang confía en ti. Este Yang Yu está cada vez peor. No dice más que mentiras. En realidad, lo que Yang Yu dijo... No hables por él. Para este viaje a Fengdu, el capitán Jiang hará las negociaciones. Todos sigan sus órdenes. Súbanse al auto. Eres un inútil. Aléjate de Ling Sue. ¿Te quedó claro? ¿Así que te gusta? Ven, te diré un secreto. Está bien, Rika. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Quieres que te pegue un tiro? Ah, no te creo. Hay cosas más importantes ahora. No voy a discutir. Vuelve a apuntarme con esa arma y te arranco la tercera pierna. Ah, tú, ¿cómo te diste cuenta? Ja, ¿te atreves a usar máquinas ante el sistema? Estos guardias son el colmo. Nos hacen buscar a Lord nosotros solos. Ni siquiera nos muestran el camino. Así que esto es Fengdu. Está todo hecho pedazos. ¿No decían que ganaban mucho con medicinas? A la gente que le importa el dinero de arriba. Yang Yu, no digas nada cuando hablemos. Después de todo, es su territorio. Hay que ser más humildes. Recuperamos la medicina y a Hunter y... Oh, ¿en serio? Yo también pienso lo mismo. Yang Yu puede opinar si quiere. Ese despreciable Yang Yu seguro despertó poderes de metal. Es mi debilidad total. Si no, ¿por qué me sentiría tan humillado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el capitán Jiang ya no ataca a Yang Yu? ¿Acaso ya no piensa que es un can... ¡Auxilio! ¡No, por favor! Hijo de tú, si yo digo que robaste, es porque robaste. Ven conmigo, te daré una buena lección. No, señor Wei, se lo ruego. De verdad, no le robé nada. Ah, ¿no robaste? ¿Y ahora qué? ¿De dónde salió este dinero? Si no robaste, ¿por qué lo tienes tú? Usted mismo lo tiró. No mientas más y vente conmigo. Es un honor que te haya puesto el ojo. ¡Suéltala ahora mismo! ¿Y tú quién te crees? ¿Te atreves a arruinar mi diversión? Ah, joven maestro Liu, soy Gong Yan de la fortaleza Nangyang. Él es el hijo del señor de la ciudad. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Olvidaste nuestra misión? ¿Olvidaste los enfermos que esperan medicina? ¡Guau! ¡Qué chica tan guapa! ¡Dame! Ah, tú eres Gong Yan. El viejo Fang te mandó. Lástima, no eres de Fengdu. Que los guardias los lleven con mi papá. Aún tengo que castigar a esta ladrona. De verdad, no le robé nada al señor Wei. Solo pasaba frente a su casa y me atraparon. Tienen que creerme, por favor. Vámonos, nosotros también debemos salvar gente. ¡Suéltala! Yang Yu, esto es Fengdu, no es Nangyang. Entonces te pregunto, ¿ella robó algo? Aunque lo hubiera hecho, ¿deberían castigarla en una casa? ¿Tú también piensas así? Creo que no debería ser así, pero... Isa, ¿qué quieres hacer? No puedes salvar a todo el mundo. Pero salvaré a cada persona que vea. ¡Que nadie se acerque! ¡Yo me voy a defender! Se lo ruego, señor Wei. De verdad no le robé nada. No me trate así, por favor. ¿Quién podrá salvarme? ¿Por qué me pasa esto sin motivo? ¿Hasta cuándo viviré como un muerto viviente? ¡Qué insolencia! ¡Avisen al señor de la ciudad! ¡Un criminal! Vea, ¿qué fue lo que pasó? Abre los ojos, ya amaneció. Gracias, muchas gracias, hermano. Yang Yu, ¿estás loco? ¿Te quieres echar a todo Fengdu encima? Eres muy ingenuo. ¿Crees que por lucirte salvarás a alguien? ¿Qué pasará con la niña cuando te vayas? Este lugar ya está podrido. No cambiará de la noche a la mañana. ¿Ya viste? Hasta el cielo está negro. Siendo así, entonces haré que el cielo cambie. Yang Yu siempre es igual. Él también vino a salvarme. Él no parece igual a los demás. Eres un bastardo arrogante. ¿Tú quién te crees? ¿Cambiar el cielo? ¿Qué humos te traes? ¿Por qué los guardias parecen duendes? Señor Liu, una disculpa. Mi gente se precipitó. Tú eres de Nangyang. ¡Qué par de mujeres tan hermosas!
Si pudieran ser mis nueras. No, mejor mis concubinas. ¡Ay! Todo eso malentendido. ¡Pronto! Ayuden a Wei y ahora les vayamos a mi casa a platicar. Ni se enojó porque golpearon a su hijo. Este viejo se trae algo entre manos. Ahorita vemos qué hacemos. ¿Entendido? Al fin dices algo coherente. Oye, hijo de... ¡Ay! Ya aclaramos lo de hace rato. Todo fue un malentendido. Ya mandé a que llevaran a la niña a casa. Y le di dinero como compensación. Ustedes vienen por esto, ¿verdad? Es el localizador del transporte. Así que tú tienes la mina de oro. Sí. No exactamente. En Fengdu no hay un solo líder. Solo las familias Liu, He, Xiao y Lin. Mi familia está en la ciudad externa. Las otras 3 están en la interna. Ellos se repartieron la mina de oro. Oye, ¿le crees lo que dice? ¿Y si armamos un desmadre? ¿A cuándo te puedes madrear y sin andar de farol? A todos los que se me pongan enfrente, con un 77% de integridad, no le rindo. Mi familia Liu los ayudará a recuperar la mina. Se lo agradezco, señor Liu. ¿Cómo debemos cooperar con usted? ¿No tienes cerebro? ¿Qué dijiste? ¿Desde cuándo te toca hablar a ti? Los Liu controlan la ciudad exterior. Las otras 3 familias, ¿cómo piensan repartirse la mina, saltándose a la familia Liu? Por supuesto que me lo imaginaba. Pero estamos en su territorio. Cooperemos primero. Sí, de hecho, tengo una pequeña petición. ¿Qué opinan de la fortaleza Fengdu? ¿Y qué opinan de mí como su líder? Ya mostró el cobre. Este viejo trama algo malo. ¿Aún así vas a cooperar? Por la medicina puedo aguantar. Papá, ¿hasta cuándo seguiremos actuando? Fuiste tú el cabrón que me pegó, ¿verdad? El héroe salvando a la damisela. Ahorita mismo me la voy a echar frente a ti, después te voy a matar. A ver qué puedes hacer. Ya no se preocupen por mí. Váyanse de aquí rápido. Todos en Fengdu están locos. Perdón, mi hijo es muy impulsivo. Siendo así, hablemos sin rodeos. ¿Qué? ¿Tanta gente? ¿Se rompió el trato? Qué raro, no estoy tan preocupada. ¿Será porque él está aquí? ¡Maldita sea! Son más de 100. Yang Yu, tú y yo cubrimos la retirada. Que las mujeres se vayan primero. No hace falta. No me digas que solo tienes a esta gente. Yang Yu, ¿estás loco? ¿Puedes dejar de fanfarronear? ¿Entiendes cuál es la situación? Ya deja de fingir. Prepárense para luchar a muerte. Qué interesante me saliste. Está bien, espérate. Ahora sí, ya valió todo. Había esperanza de escapar. ¿Quién dijo que escaparíamos? ¿Los de la fortaleza Nanjiang son idiotas? Dime, ¿qué más puedes hacer? ¿Ni tu ropa rara detiene balas? Ya no hay escapatoria. Yang Yu, eres un loco. ¡Hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Malditos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlos a todos! Matón temporal, iniciando. Pasaron 30 segundos, queda 43% de integridad. Dime, ¿cómo me lo gasto? ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron todos? Yo ya iba a pelear. ¿Quién lo hizo? No me digas que... Seguro fue Yang Yu. Él siempre tiene la solución. Entreguen la mina de oro. Liberen a Hunter. ¡Atrévete a matarme! ¿Sabes qué horror ocurrirá si me matas? ¡No entiendes nada! En la ciudad interna no mandan las 4 familias, solo son 2 grandes monstruos. Fengdu ya cayó ante el demonio. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Ya, oblíguenlos a entregar todo. Voy a encargarme de algo. ¿A dónde vas? Matar para salvar vidas. Esto no es asunto tuyo. Recuperamos la mina de oro. Unas medicinas y nos vamos. Oye, ¿por qué haces esto? Lamentos y sangre por doquier. Solo deseo salvar al pueblo. Parece que este tipo acabó con los Liu. Entonces, ¿no estamos perdidos? ¿A qué le tienen miedo? En
realidad todos sabemos que hay monstruos en la ciudad interna. Cada semana los Liu sortean a quién enviar. Dicen que es para vivir bien allá. Así es como calman a esos dos monstruos. Y la gente simplemente lo permitió. Y yo rompí ese equilibrio. Sí, todos estamos entumecidos, conformados con lo que hay, sin habilidad para matar monstruos. ¿Qué podíamos hacer? Ya que estoy aquí, el problema se resolverá. ¿De verdad vas a matar a esos monstruos? Yang Yu, ya deja de bromear. Admito que tienes algo de fuerza, pero esos dos monstruos de la ciudad, ¿conoces de lo que son capaces? ¡Te vas a morir! Primero mira hacia atrás. Ima, ¿ustedes le temen a la muerte? ¡Qué miedo ni qué nada! Se llevaron a mi esposa e hijos para disfrutar. Odio a esas cosas con toda mi alma. ¡Ay, mi hijita! Oigo cómo mastican sus huesos cada noche. Tengo pesadillas, no tengo paz. Vivir como un muerto no tiene sentido. Ya no le tememos a la muerte. Solo esperábamos una oportunidad. Ver morir a esas bestias con mis propios ojos. Levántense conmigo aquí. Ya no tendrán que arrodillarse. Antes era tan débil y estaba tan perdido como ellos. Pero ahora que tengo fuerza, no soporto ver estas injusticias. Parece un tipo informal, pero tiene un gran sentido de justicia. ¡Qué hombre tan extraño! Llévalos más lejos. Aquí no puedes ayudarme. Que los débiles se vayan. Pero no me menosprecies tanto, soy rango S, curación sagrada. Oye, soy el dios de las armas. ¿Cómo no voy a ayudar? Hermano Yang, yo también lucho. Rando. Me alegra, pero no pueden ayudar. ¿Y si me sumas a mí? ¿Vas a pelear? Claro que sí, pero no ahora ante una situación tan crítica. Yo, Guge, dejaré el rencor cuando esta batalla termine. Ajustaremos las cuentas bien. El malvado siempre sale ganando y el bueno muere en el olvido. Casi olvido que salí de entre una pila de cadáveres. Si en mi fortaleza hubiera habido alguien como tú, no habría tomado este camino. Ya me acordé. Nivel 50. Yang Yu. Era verdad. ¿Qué? ¿Entonces no mentía? No puedo creer que lo juzgué mal. Es muy poderoso, lleno de justicia, de gran corazón, Gong Yang. ¿Cómo pudiste difamar a alguien tan bueno? Felicidades, usuario. Aumentó su nivel de afinidad. Recibes 1,000 monedas. Oye, ¿no que no éramos compatibles? Huele muchísimo a sangre. Murió mucha gente ahí dentro. Dios mío, miren eso. Nieve, allí mi niña. Nieve. ¡Malditas cosas! ¿A cuántos se comieron? ¿Qué demonios es eso? Yo te ayudo. Todos estos murieron en la ciudad interna. ¿No sienten algo raro? Parece que ya no podemos usar los poderes. Esta batalla va a estar difícil. Por ser humanos ni experiencia dan. Ahora escuchen mis órdenes. Gong Yang al centro. Ling Shuer protégela. Untegi Yang Tianfang ataques a distancia a Guge y yo iremos al frente. Humanos insensatos, bienvenidos al infierno. Hace mucho que no devoro a un usuario. Y de pronto me traen 6 banquetes. Es mi primera vez contra un rey demonio. Yang Yu, ¿podrás aguantar? Tengo que aguantar a como dé lugar. Con en cuenta 50% de durabilidad aún doy pelea. ¿Lucha inútil? ¡Qué ridículo! Amaterasu.
¡Ja, ja! Lo agarré desprevenido. ¡Yeah! ¡Chungola! ¡Yeah! ¡Chungola! No, aún queda la segunda fase. Maldición, bajó la durabilidad al 30% de un golpe. No le miren las alas. ¡Fue una trampa! Sistema, potencia al máximo. Matón temporal, activó. ¿Qué? ¿Cómo puede verme? ¡Rayos! Saborearé estas cosas interesantes después. ¿Por qué no me invitaron a la diversión? Esta es la presión de 2 reyes demonio. Hasta Jiang Yu ha caído. Hoy todos van a morir. Viene otro más. Se ve muy resistente. Según mis cálculos, no le sugiero ir así nada más. El rey pavo real ilusionista y el rey tigre de cuerpo robusto. Si se vuelve una pelea de desgaste, usted no tendrá oportunidad alguna. No creí que la misión fuera tan difícil. Le sugiero usar todo lo que tiene para comprar el dispositivo de autodestrucción de la supertienda y así morir junto con ellos. ¿Autodestruirme? ¿Y qué hay de mí? Hay que morir para renacer. Pues no se hable más. No puedo simplemente huir. Comprar equipo de autodestrucción. Compra exitosa. Saldo en 0. Dispositivo instalado. Por favor, délo todo. Abrace a los 2 reyes demonio. Hoy aquí quedé. No hay forma de que ganemos. Esta vez no vendrá nadie. ¡Lárguense todos! ¡No me sigan! ¡Corran ahora mismo! Jiang Yu, ¿qué está haciendo? ¿Enfrentarás solo a los 2 reyes? No me digas que va. ¿Cómo? ¿No pensarás enfrentarnos tú solo? Siempre hay alguien que no se mide. Bien, vamos a jugar un rato. Si jugamos, que sea en grande. Esta energía. Esperen, se van a obedecer. Maldita hormiga, suéltame. ¡No te soltaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Muera el segundo con esta hormiga! Este estallido, ¿acaso Jiang Yu murió? ¡Maldito infeliz! ¿Para qué te haces el héroe? ¡Imposible! Jiang Yu no se va a morir ni de chiste. Ya buscamos por todas partes. No vimos al hermano Yang. ¡Malditos monstruos! La explosión fue enorme y muy potente, tal vez. A nuestro héroe Jiang Yu. Kof, creo que aún pueden salvarme. Oigan, ¿no creen que pusieron la lápida a la velocidad de la luz? ¡Jiang Yu! ¡Maldito infeliz! Jiang Yu, sin importar el momento, siempre tiene esa sonrisa burlona. Pero si hay problemas, lo resuelve fácil. Aunque detesto a los hombres. Uno como él sí es digno de mí. ¿Cuánta gente hay? ¡Miren! Ahí vienen el hermano Yang y los demás. ¡Sobrevivieron a la explosión! ¿Por fin está a salvo la ciudad interna? ¿Oh? Bien, cálmense todos y escúchenme. El joven Yang Yu es inquebrantable. Es joven, pero tiene la fuerza para matar a un dragón. Propongo que sea el señor de la fortaleza Fengdu. Señor de la fortaleza Xiang, señor de la... Empezó como escolta del equipo. Terminó como señor de la fortaleza Fengdu. En los siguientes 2 días me puse muy ocupado. Primero rescaté a los residentes atrapados en la zona interna y luego organicé la reconstrucción. También volví a recolectar medicinas. Tras arreglar todo, los escoltaré de vuelta a la fortaleza Nanjiang. La misión de la Trinidad Termin. Hoy reparé el núcleo de defensa, llegué al nivel 40 y mi armadura inició su 4ª evolución. El ataque mejoró totalmente y la integridad es del 180-180%. Es como tener 18 disparos de cañón de palma listos. Después de todos estos sucesos
el afecto de Lin, Sue y Bon y Liang subió a 50 millones. ¡Exactamente 500.000! ¡Ya soy rico! Al final no pude rechazar el puesto de señor de la ciudad. La fortaleza Fengdu estaba en ruinas y necesitaban un pilar como yo. Por suerte, Unter y Yang Tianfang se quedarán a ayudar ahora. Solo queda una cosa. Al jefe, no lo conozco, todo es por internet. Dicen que tiene mucho poder, no somos el único escuadrón que trabaja para él. En realidad, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Porque eres buena persona y a los buenos no se les apunta con armas y claro, porque parece que no puedo ganarte. ¿Ya te vas? ¿No quieres quedarte a ayudar? Si me quedo, ¿me vas a mantener? Mañana tengo que volver a Nanjiang. Maldición, estoy cansadísimo. Entonces, guapo. Hola, yo te voy a consentir. ¿Qué estás haciendo? Lily, regresa de inmediato. De verdad quería agradecerte, hermano, pero no hallé otra forma. Es mi primera vez estando limpia. ¿O es que a mi hermano no le gusta la ropa de Lily? Lily, no hagas esto. Hermano, pídeme lo que tú quieras. Soy muy obediente. No sé de dónde saliste. Los vecinos dicen que eres decente. Por eso no te molesté. No te pases de la raya. ¿A qué se refiere mi hermano con eso? Lily, no eres humana, ¿verdad? Le estás coqueteando a un ciego. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque el sistema nunca se vinculó. Eres toda una belleza. No quisiste por las buenas, ahora será por las malas. Hoy te haré mi ovejita. Rayos, sabía que tenías lo tuyo, pero no sabía que tanto. ¡Quítate! ¡No me lamas! ¡No manches! ¿De dónde saca tanta fuerza? Mínimo nivel 90, no 100. ¿Te atreves a resistirte? Mírame, humano. Advertencia, virus potente detectado. Nano antivirus iniciando resistencia. ¡Chin! Salto espacial, cañón de palma. ¡Oh! Salto espacial y cañón de palma fallidos. ¿Quieres huir con tus poderes? Tranquilo, déjame ver quién eres realmente. El virus está leyendo los recuerdos. Resistencia iniciada. Resistencia fallida. ¿Qué es ese sistema de Galán? Es igual a mi autoridad y poder del deseo. Ya valió, ya se enteró del sistema. No lo sé. Tengo 1000 formas de hacerte hablar. Contramedida detectada. Afecto por Lilirea subió a 20, 40, 90, 94. ¡No! ¡No seré un lamebotas de los demonios! ¿Qué tiene de malo ser mi perro? Puedo heredarte el poder del deseo. Marcaré tus riñones con runas de refuerzo. Tendrás energía de sobra desde ahora. Y tus atributos serán aún más grandes. ¿Quieres todo esto? Solo tienes que decirme, mamá. No soy como el estudiante Hua. ¡Ni lo sueñes! Vaya, qué hombre tan valiente. ¡Qué frase tan conocida! ¿Acaso ella piensa? No. Alerta. Posesión del virus exitosa. Resistencia normal fallida. Iniciando modo de pago. Expulsión del virus en 10 horas. ¡Oh, no! ¡Mi dinero! ¡Mi lana! ¿Así se siente que te aplasten el alma? ¿Solo 10 horas de uso? ¡Ya! 10 horas bastan para hacer puras maldades con este cuerpo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no puedo hablar? Volver al reino demoníaco tras mis maldades. Descuida, me gustas, así que no seré tan gacha. ¿Reino demoníaco? Sabía que no salieron de la nada. Sí, los demonios con poder como yo. Podemos cruzar ambos mundos a voluntad. Pero la mayoría viene por la puerta. Aunque la puerta está dormida por ahora, me imagino que despertará pronto. ¿Cuál era tu plan al fingir ser Lily? Experimentar los sabores de la humanidad. Desperté cuando acabaste con esos 2 reyes demonio. Así que tú causaste todo esto. La verdad no es tan así. Antes estaba toda mensa y ni cuenta me daba. Pero te diré un secreto. Seré muy fuerte al volver al reino demoníaco.
Según yo sé, no ha pasado nada entre esa mujer y tú. Espera, ¿qué vas a hacer? Pues lo que más te gusta hacer. Jiangyu, ¿qué tienes? Tocando a medianoche y tan cerca. ¿Qué querrá? Jiangyu, quería hablar contigo estos días. Pero como has estado tan ocupado... ¿No me vas a invitar a pasar? ¡No me estés tocando! ¡Habla bien! ¡Pásale! ¡Qué contradictoria eres! Te daré lo que quieras. Ya párale. Sí. Tarde, me encantan los rebeldes así. Ya despertó mi interés. Jiangyu, ya dirás qué quieres. Gongyang, quisiera que fueras más madura. No seas tan rebelde. ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cree que por ser el señor puede sermonear? Siento que es un poder de control mental. Cállate y mira cómo lo hago. Lo que digo es que lo sé, que tu apariencia de fuerte solo protege tu frágil corazón. Aquí adentro vive alguien que busca amor, una niña solitaria que busca atención, así que... Nida, puedes desahogarte en mis brazos y contarme tus penas. Tus tristezas, yo me haré cargo de todo. Eres el primero que me dice eso. No pensé que en vez de forzarla, usarías tus poderes para conquistarla. Mira bien y aprende. Resulta que su cuerpo, aunque se ve delgado, en realidad es muy fuerte. Me siento muy segura entre sus brazos. Ya, está bien. Quítate. Levanta la cara. Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Nadie te ha dicho que tus ojos son hermosos? Seache, no hables. Te ves hermosa así. ¡Ay! Es mi primer beso. Ya fue suficiente, déjalo así. No basta. Quiero más, jejeje. Gongyang, ¿ya te dormiste? Quiero platicar contigo. Jiangyu, rápido, escóndete. Esa voz es Ling Shuer, ¿verdad? Ahora sí se va a poner bueno. ¡Maldita sea! Me quitaste la cuenta, devuélvemela. Prepárate para ser un inútil, Jiangyu. Shuer, ¿pasa algo? Ya es tarde, seré breve. Gongyang, creo que debes disculparte con Jiangyu. Ah, ¿vino a hablar por mí? Si hasta Shuer lo dice, parece que he lastimado a mucha gente sin querer. Aunque no me gustan los hombres y no tengo nada que ver con Jiangyu. Pero como lo tratas, la verdad ya no lo soporto. Entiendo. Hablaré bien con él. Ya es tarde, descansa. Mañana hay que seguir el camino, ¿no? ¿Quién está ahí? ¡Salgan de una vez! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No que te molestaba que entrara a tu cuenta? Ten, ahora tómala tú. ¡Maldita sea! Me arruinaste. Te voy a dar tu merecido. Dilo cuando puedas, pequeño Jiangyu nivel 40. ¿Oh? Jiangyu, me imaginaba que eras un mujeriego. No pensé que fueras tan mujeriego. No te bastó con acostarte conmigo. Hasta... Jin se me salió. Así que ya andabas con Ling Shuer. Entonces, ¿por qué me besaste y abrazaste? Un beso no te embaraza. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué rayos estás haciendo? Dijiste que no entrarías a mi cuenta. Por favor, soy el poder del deseo. Así es más divertido. No puedo creer que te atrevas a decir eso. Tú, eres un infeliz. Eso no lo dije yo, ¿me creen? Lilia, te juro que te voy a dar tu merecido. Ya, un último regalo y me voy. ¿Qué poder usaste ahora? Y sí, unos poderes para que todos se pongan felices. Tú, eres un infeliz. Ay, te odio tanto.
No inventes otra vez. Ay, qué desgracia. Ayer volví a ser un corderito a merced de otros. Yang Yu, nos veremos. Traeré 100.000 demonios al mundo humano. Sí, y te convertirás en mi perrito faldero. ¿Aún quieres resistirte? Tu integridad se ha agotado. Ahora solo prepárate para disfrutarlo. ¡Lilidia! Espérame, juro que te voy a matar. Uf, por suerte, después de lo de la cueva, ya tengo una solución. De veras creías que no, pero la relación entre nosotros tres se volvió muy rara. Y eso no es lo peor de todo. Las monedas de oro que tanto me costó juntar para poder resistir. Solo me quedaron 10.000. Instructor Fang, los monstruos durmientes del sur se están moviendo otra vez. Hay tanto que hacer en la fortaleza. Me pregunto qué pasará si Yang Yu vuelve sin la medicina. Ese tal Yang Yu lleva días fuera y ni un mensaje ha enviado. No tengo idea de qué está pasando ahora. Yo, por supuesto que aplicaré la ley militar. Buji no respondió. Seguro Yang Yu lo liquidó. Pero apuesto a que Yang Yu quedó muy mal herido. Seguro no pudo quitarle la medicina a la familia Liu de Fengdu. Yang Yu, si te atreves a volver, podré acabar contigo abiertamente. Instructor Fang, el convoy de escolta regresó. Yang Yu, Gong Yang, Ling Xuer. Solo ellos tres volvieron y están muy distanciados. Seguramente no les fue nada bien. Pecador Yang Yu, ¿conoces tus crímenes? Vengan y pongan de las esposas ahora mismo. ¿Yo? Mírate, todo sucio y acabado, seguro no te fue nada bien en Fengdu. No creas que por ser una supernova no te tocaremos. Es un pecado tan grave. Ni Fang Zhen podrá protegerte. ¿Yo? ¿De qué se me acusa? Yang Yu, lo de Fengdu no fue tu culpa, siempre confié en ti. Mientras la mina no se pierda, la medicina se puede recuperar. Pues la mina de oro ya no existe. Tenía que mantener el mercado de Fengdu funcionando como señor de la ciudad. No podía regalarte las medicinas. Como supernova, fallar en la escolta es tu primer error. No recuperar la mina es el segundo. No pedir refuerzos y causar muertes es el tercero. Si lo pones de esa forma, entonces soy un criminal imperdonable. Escolten a Yang Yu y lleven el auto a la fortaleza. ¡Esto! ¡Son medicinas! Yang Yu, ¿qué rayos hiciste? ¿De verdad trajo las medicinas? No, seguro es muy poco. Fang Zhen solo finge protegerlo. Yang Yu, aunque sea solo un poco. ¿Qué? Esto alcanza para 5 años de tranquilidad en la fortaleza. Yang Yu, ¿acaso asaltaste la fortaleza de Feng? No, es imposible. Para nada, solo fue un pequeño trato, por cierto. ¿Todavía me van a esposar? Ay, esas dos chavas se fueron sin decir ni adiós. Yang Yu es un inútil. ¿Cómo consiguió tantas medicinas? Seguro hizo un trato bajo el agua con Fengdu. No lo vi en días y ya subió al nivel 40. Pero sigue sin tener poderes. Y por la actitud de Gong Yang y Ling Xuer, seguro que los tres se llevan de la patada. Ese Asura ya despertó y se mueve de forma intermitente hacia la fortaleza. A veces se sienta a meditar como un humano. Es muy extraño. El monstruo Asura Lilithria. ¿Qué clase de seres son ellos en realidad? ¿Será que esto es solo la punta del iceberg? Decidimos no esperar más y dar el primer golpe. En esta batalla voy a usar todas mis fuerzas. Solo se permite el éxito. El fracaso no es opción. Como el nivel de Yang Yu ya llegó a 40, él será quien lidere esta operación. No estoy de acuerdo. Yang Yu ni siquiera tiene poderes especiales. Aunque no sea yo con mi rayo clase B. Debería ser el capitán del equipo Logo Azul, Jiang Tianfang, clase S. El capitán Yang está desaparecido. Yang Tianfang está en Fengdu y vuelve mañana. Yang Tianfang debe andar a las carreras ahorita. Que él y Hunter vuelvan a Nanjiang a ayudar primero. ¿Tú cómo sabes eso? Eso no te incumbe. Ya basta, dejen de pelear. Autorizo que Yang Yu dirija esta misión. ¡Papá! Entonces así quedamos. Nos vemos mañana temprano. Cueste lo que cueste, hay que exterminar al monstruo Asura.
Papá, ¿por qué aceptaste que Jiang Yu mandara? Dejaste que ese infeliz se saliera con la suya. ¡Idiota! Papá, ¿por qué me pegas? Solo te fijas en puras tonterías. Mañana todos en Nanjiang saldrán. Será como una ciudad vacía. Y para la familia Han, ¿no es el momento ideal para tomar el poder? Papá, ¿dices que seremos dueños de la fortaleza? Mañana mis mercenarios atacarán con todo. Y tú detén a Yang Yu. Un ataque por 2 frentes. Nanjiang será pan comido. Quería ver al perrito antes de irme. ¿Por qué nos volvimos a cruzar? Salgan todos, por favor. Quiero hablar a solas con Yang Yu. Está bien, Ziyan descansa. Ya. Hermana, yo también me voy. Oye, ¿qué tal está Ling Xue? Vaya bombazo soltó. Deja que te explique. ¿Explicar qué? Vi lo que pasó en la cueva. Tú, ella y sus 2 clones, ¿se estaban divirtiendo mucho? Venía de una batalla muy dura. Ya ustedes las habían fortalecido. Además, no pasó nada. ¿Entonces te obligaron? ¿Y con Gongyan fue igual? Lo de Gongyan fue... Sí, me tendió una trampa. Yang Yu, eres un mujeriego. Eres un maldito infeliz. En realidad, todavía soy virgen. ¡Lárgate de aquí ahora mismo! ¡Espera! Ellas ya tuvieron lo suyo. ¡No es justo! ¡Yo también quiero! ¡Ven aquí! ¡Mañana hay una batalla! ¡No me hagas esto! Yang Yu, eres una basura. Mañana mismo te mato. Ay, mi cachorrito sigue siendo una niña en el fondo. Eres un desgraciado. Supe que la situación en Fengdu está muy ruda. ¿Sabes lo preocupada que estaba por ti? Y tú mientras tanto, asterisco, sniff, asterisco. Ya, no llores más. Pues no ves que ya recuperaron. Sí, la verdad, te extrañé mucho. Sé buena y espérame. Te voy a consentir mucho. Me encantan las historias de amor. Oye, Yang Yu, ¿qué esperas? Yang Tianfang no va a venir. Él va a venir. A ver, yo digo que el fuerte de Fengdu tiene mejores condiciones. Seguro se quedó a trabajar por allá. No creerás que traerá soldados de Fengdu, ¿verdad? Los fuertes son independientes entre sí. ¿Por qué habrían de ayudarte? Creo que Nanjiang ni debería pelear esta batalla. Mejor abandone la ciudad y huya. Señor Jiang, ya estamos aquí. Por fin llegamos. ¿No llegamos tarde? Oye, hermano Yang, ¿y las cuñadas? Dice que se quedarán vigilando Nanjiang. Con nosotros basta para ese Asura. ¿De verdad vinieron? Y trajeron a los soldados de Fengdu. Y además, ¿acaso escuché mal? Señor Jiang, ¿y cuñadas? ¿Cómo acaban de llamar a Yang Yu? ¿Cuñadas? ¿Quiénes son? Oiga, jefe, ¿qué le pasa a usted? ¿A poco no sabe que Yang Yu manda en Fengdu? Las cuñadas son la señora Gong, Lin y Long. No te das cuenta de nada. ¡Lárgate de aquí! No, esto es imposible. Yang Yu es solo un inútil sin poderes. ¡Listo! Vámonos, la expedición contra el Asura comienza oficialmente. Yang Yu se ha vuelto increíble y tuve chance de pelear en el camino. Y eso que estos niveles andan entre el 40 y el 60. ¿Cómo es que Yang Yu acabó con ellos tan fácil? ¡Dejen de avanzar! El sistema no avisó nada, puedo con esto, pero mejor voy con cuidado. Humano, ¿por qué no te arrodillas ante mí? Otra vez una habilidad mental. ¿Otra vez con eso? Ya me la sé de memoria. ¡Qué presión tan fuerte! Esperen, ¿por qué Yang Yu está como si nada? Esto no es nada comparado con lo de Lilia. Eres muy débil. ¡Qué osadía! ¿Cómo te atreves a mencionar a los generales demonio? Hunter, Jiang Tianfang, cuiden a los que están hechizados. Déjenme a Asura a mí. ¡Qué humano tan arrogante! Este tipo es fuerte. Tendré que usar otros trucos. Siento que odias a este hombre. ¿Quién está hablando en mi cabeza? Tranquilo, puedo leer los corazones. Hagamos un trato. El reino demonio descenderá muy pronto.
Ni ustedes los humanos no podrán defenderse. ¡Qué ejército tan aterrador! Ayúdame a acabar con este humano y te lo recompensaré muy bien. Serás el representante de los demonios. Gobernarás a millones de esclavos humanos. Hecho, acepto. No mames, después de que Liliria me controló, ahora puedo escuchar sus pensamientos. El trato sucio entre Han Qianting y Asura, lo escuché. Yang Yu, ¿no te lo esperabas? Cuando mueras, esas 3 serán mías. ¡No puede ser! No, imposible. ¿Cómo lo supiste? Solo esperaba que cayeras. Va, las ovejas de 2 patas son criaturas estúpidas e inútiles. Al llegar al reino demoníaco será Matón temporal, actívate. ¿En serio? ¿Qué? ¿Este poder? ¿Cómo es posible? Ganamos. Todo aquí quedó arrasado. ¿Qué demonios hizo el hermano Yang? Hyangzhou! ¡Hyangzhou! Bien, volvamos victoriosos. ¿Qué? Hijo, ya tomamos Nangyang. Ellas 3 serán tus madrastras. ¡Maldito viejo perro! Se atrevió a tocarlas mientras no está. Hermano Yang, mira. Así que Asura es lo que dijo Ligirea. El portal al reino demoníaco. ¡Maldita sea! Todo lo malo se juntó.